No, don Jaime. O lo despedirán los que estén vivos. Dios mediante vamos a estar bueno, vivos. Uno tiene esa aspiración, pero eso no tiene garantía, ¿no? No está en manos nuestra, está del No. Señor, pero tenemos fe en que Él quiere que nosotros vivamos muchos años más. Imagínate, el Señor debió estar presente en la tragedia de Haití. El Señor estaba. ¿Cuántos muertos? Van 62 y 150 heridos. Bueno, el Señor, las internacionales hablan todavía de 50 muertos. El Señor estaba ahí, porque si el tanquero sufre el vuelco y nadie va a robarse los combustibles, no sucede la tragedia. Quizás sucede la tragedia con la persona que iba conduciendo y no pasa de ahí. Y quizás algunas propiedades cercanas se incendian y la gente le da tiempo a salir. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? De acuerdo a todas las informaciones, que una muchedumbre acudió con garrafones, con latas y otras cosas a tratar de saquear el camión, de llevarse los combustibles. Entonces hizo la explosión con la gente pegado del tanquero como avispas. Wow. Entonces ese fue una situación. ¿Qué tenía el camión? Era lo que llevaba, gasolina. Gasolina. La gasolina no explota así por así. O sea, que bueno, si se derrama mucha combustible y como sufrió un vuelco. No se enciende, si se enciende con alguna chispa, el combustible, exacto. Pues lógico que bueno, porque déjeme decir que cuando el tanquero es de hierro y un tipo de metal, entonces cuando eso hace contacto con el pavimento, lanza mucha chispa. El vicealcalde de la ciudad de Caguaitiano dice que entre 50 y 54 personas quemadas vivas, imposible de identificarlas. Bueno, en realidad no es imposible. Los forenses tienen mecanismos para poder identificar a una persona por la a través dentadura. del ADN. De la dentadura. Sí, también. También lo pueden identificar. El ADN es mucho más exacto porque la dentadura es el que haya estado en un odontólogo. Exacto. Y esté ese archivo ahí. Sí. Si no, no. Pero con el ADN sí se identifica a una persona. El primer ministro Ariel Henry pues decretó 3 días de duelo nacional en todo el país en memoria de las víctimas de esta tragedia que llora la nación. Haití ha sufrido yo no sé cuántas tragedias este mismo año, una tras otra. De los muertos hay niños. Sí. Bueno, porque los muchachos son los instalaron un par de hospitales de campaña. Sí, porque en Cabo Haitiano hay 2 hospitales y los 2 hospitales son con poca capacidad y están llenos. Dijo que el centro necesita material sanitario. Estamos abrumados, se lamentó. Las autoridades de la localidad alertaron de la situación y solicitaron ayuda urgente para salvar a los sobrevivientes. El Hospital de la Convención Bautista de Haití también ha recibido a una docena de heridos. Sí. El jefe del departamento confirmó que el incendio comenzó a medianoche y expresó que es una pena, dado que la ciudad no estaba preparada para este tipo de tragedia. No obstante, los bomberos han logrado contener el avance de las llamas tras varias horas de trabajo en la zona, porque fue en el centro de la ciudad y se quemaron viviendas. El lunes, miles de ciudadanos salieron a las calles de la capital de Haití, Puerto Príncipe, para protestar contra el aumento de los precios de la gasolina, bloqueando las calles y quemando neumáticos. El lunes fue ayer. Dado que el petróleo es un producto transversal, su incremento también afecta a los precios de los productos que cubren nuestras necesidades básicas, ha dicho un manifestante al periódico haitiano Gazette Haití, insistiendo en que para llenar el depósito de un vehículo son necesarios 5,000 gurdes, que equivale casi a $50. Bueno, para llenar un vehículo aquí uno requiere de más de $50. Aquí, bueno, depende de la capacidad del vehículo. Bueno, pero un vehículo promedio. 3,500, 4,000 pesos. No, ahora mismo los vehículos míos hay que echarle 5,000 pesos mínimo. Bueno, un vehículo de alta gama, por ejemplo, un Tahoe. El vehículo suyo debe coger 5,000 pesos. No. Una Forerunner. 4, sin nada. Ahora, como está el galón de gasolina, si es gasolina premium que usted le deposita, tiene que ser, está entre los 4,000 o 5,000 pesos. Lo que pasa, bueno, yo nunca lo he dejado. Usted no lo deja gastar. Terminar. Los ricos no lo dejan bajar, pero yo me preocupo y lo pongo y cuando se prende una cosa que dice, échame. Entonces ahí yo nunca lo he dejado en reserva. Sí. Yo no he echado más de 3,500 pesos en ese vehículo. No, pues la jipeta suya debe coger 5,000 y pico de pesos, igual que la mía.
Entonces, dice aquí que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció el 7 de diciembre una subida en el precio del combustible, quedando la gasolina a 250 gurdes, que equivale a 2,19 euros. El diésel a 3,10 euros y el queroseno a 352 gurdes, que equivale a 3,9 euros. El ministro de Planificación y Cooperación, Richard Pierre, justificó la medida y argumentó que la decisión se tomaba con el fin de aligerar la carga del Estado. Usted sabe que en Haití se utiliza mucho querosén, contrario a la República Dominicana, que hasta los años 80 usaba mucho Ese era querosén que se le echaba la lámpara. en lámparas y cosas. Claro. Ya aquí eso pasó ya de moda, pero en Haití todavía hay muchos lugares y sitios en donde no hay sistema eléctrico, no hay cableado ni nada por el estilo. Entonces usa mucho querosén todavía en lámpara, pero es una pena, es una tristeza. Cuando hablábamos en principio, usted decía que por qué Dios no evitó esa tragedia. Y yo lo que le digo es lo siguiente, hay que confiar en Dios y que Dios nos va a proteger. Ahora bien, el Señor tampoco quiere que hagamos lo indebido. Si esa gente se queda en sus casas y no va... No, pero esa gente necesita combustible, ¿no? Sí, pero Mira, no robárselo. Ellos no creo yo que lo pero que no quisieran robárselo. En Le no Novelis, robárselo. que es uno de los, el periódico haitiano que tiene hasta ahora más credibilidad. El principal Sí, de el Haití, principal es de el allí. Dinovelis. Ellos dicen que se han registrado ya de 54 muertos. Alrededor de 20 casas se incendiaron. Bueno, aquí dices de 50 a 54, así que ese es el número. Ese es el número. Esa noticia está colgada de hace apenas unos minutos. Ellos dicen que esta valoración es parcial porque no se tienen en cuenta las personas que están calcinadas dentro de sus casas. Eso dice el teniente alcalde de Cap Haitien, Patrick Almonor. El número de muertos por la explosión del petrolero sigue aumentando. Bueno, es una verdadera lástima. En Haití han ocurrido muchas tragedias, también muchos incendios que ellos mismos han provocado. Vamos a ver los resultados. Se cree que el camión fue asaltado. Sí, lo dicen que sí. Bueno, que fue asaltado. Entonces perdió el control y un camión que no puede dar giros muy agresivos porque inmediatamente con el peso del tanquero. Parece que el conductor quiso pegarse a los asaltantes, a los ladrones de combustible y entonces perdió el control y se estrelló. Eso es un hecho normal que ocurre por la frontera sur. Cuando entran hacia Puerto Príncipe, a la zona, roban a los camiones, a los tanqueros y toman el tanquero y van con otro cabezote y se llevan el tanquero. O botan el chofer por ahí y se llevan el tanquero. Y así se llevan los camiones. Primero eran los productos y dejaban los camiones, ahora se llevan hasta los camioneros y lo mantienen secuestrado hasta por semanas. Es una situación de desorden que hay. Y yo veo que el primer ministro está muy tranquilo por la forma como está llevando y gobernando en Haití. Yo quisiera saber qué es lo que está gobernando. ¿A quién está gobernando en Haití? Con un pillaje y con una situación de desorden como hay en Haití. Pero no hay otra alternativa. La comunidad internacional no quiere, se resiste a intervenir. La ONU se resiste a enviar sus cacos azules, una unidad. No, es que no puede hacerlo porque es tan fácil así. Ya duraron 10 años. Sí. ¿Y qué pasó? Nada, no lograron nada. Entonces los países se quejaron del gasto. ¿Tú te imaginas lo que significa tener 1,000 soldados establecidos en Haití durante 10 años? El costo de eso. Entonces, sí, pero esa vez fue con países latinoamericanos, la mayoría. Estados Unidos tiene 20 veces el doble de eso en Guantánamo desde hace 60 años. Donde tiene interés por petróleo, tiene intereses por alguna mina, tiene intereses geopolíticos. Sí, y tiene también en el Golfo Pérsico. Sí, pero para allá lo que hay es petróleo. Exacto, usted ve. Entonces, el problema no es por el gasto que tengan, es porque no hay nada que sacar. Usted menciona a Estados Unidos, pero por ejemplo, varios países pequeños de América Latina tuvieron ahí fuerzas
Sí, porque fue de Brasil. Fue una fuerza combinada. Sí, claro. Combinada, ahí estuvo hasta Ecuador. Sí, ahí estuvo en todos esos países. No estuvimos ahí porque no nos aceptan. No, porque se revistió la misión de la ONU. Y cuando es de la ONU están representados todos los países. Sí, pero a nosotros no nos iban a querer allá. No, porque nosotros estamos presentes siempre. No, por ejemplo, ¿quién usted cree que a esta hora debe estar enviando algún tipo de medicamentos y gasa y cuestiones que se utilizan? El gobierno dominicano. Pero ellos no nos ven bien a nosotros. Bueno, tienes razón. Porque ellos están muy mal y nosotros estamos bien o regular. Claro, bueno, frente a ellos estamos muy bien. Muy bien. Entonces, es lógico que ellos no nos quieran saber mucho de nosotros. Eso tiene sentido. Porque lo mismo que pasa con otro ciudadano que esté mejor que uno. Hay un problema de cegazón, hay un problema de obnubilación y hay un problema de un sentimiento histórico. Eso es histórico y además se ha alimentado de ambos lados, sí, hay para gente, beneficio de grupos. Sí, hay gente que le sirve a una intelectualidad rica haitiana llevando la información. Claro. Y eso todo el mundo y hay gente sabe. que ha vivido de pregonar eso, que ese es su único tema en la vida. Es bueno, eso, ser anti-haitiano. Se han formado partidos políticos que su ideología es anti-haitiana. Entonces, un padre que pide que le den información, un mensaje, una foto, lo que sea, dice el padre de Banilejo desaparecido en México. ¿Y bueno, quién le va a dar información? Lo que pasa es que, por ejemplo, don Jaime, los dos de Montecristi fueron identificados. ¿Usted sabe por qué? Por la cantidad de tatuajes que tenía de sus familiares y otro por unos break que se había puesto y un tatuaje de su novia. Entonces, el muchacho de los muchos tatuajes era hermano de su novia, eran cuñados. Y ellos fueron identificados por eso. Yo vi el papá hablando y dice, no, ya con los datos que nos dieron sobre los tatuajes, que se tatuó a su mamá, a su hermana. La cantidad de dinero que invierte esa gente para hacer ese recorrido. Claro. Con ese dinero pueden poner aquí un puesto de naranja. No, pero que la mente de esa gente, había uno de ellos deportado. El sueño americano. No, es que la gente se enfoca. ¿Había un deportado? Sí, de los dos quieren volver otra vez. De los dos de Montecristi, uno de ellos había sido deportado hace años. Se quieren volver para allá. Porque la idea es volver. Sí. Volver. Yo conozco un caso de Licey, de una familia que se llevó sus hijos y uno de ellos lo deportaron. Y ese muchacho hizo 3 intentos. En el tercer intento casi muere de unos golpes que le dieron tratando de cruzar. Y en la 4ª ocasión lo hizo otra vez y está allá. Ilegal, había sido deportado por su vinculación al tráfico, al negocio de las drogas. Y está allá, nadie sabe dónde, pero está allá. Porque ellos se la ingenian, no saben vivir sino allá, ya han hecho su modo operandi. Y es una situación. Mire, don Jaime Glayaliza, en la República Dominicana, aquí los artistas, los políticos, los empresarios, los comerciantes, la población en sentido general, no importa si haya aportado o no al Estado o a la población desde su punto de vista, desde su punto de producción, pero de alguna manera se tratan de buscar una pensión en el Estado. Yo eso no lo critico porque yo en el futuro quisiera tener también una pensión del Estado, pero hay que analizar bien si yo no quisiera tenerla. Si usted la necesita o no. Yo quisiera no necesitarla. Exacto, ahí es que voy. Quisiera no tenerla. Ahí es que voy. Yo espero no necesitarla, porque yo la solicitaría si la necesitara. Ahora bien, si yo me mantuve produciendo como artista, como empresario, como político, ¿cómo es que después de haber ganado tanto dinero, pido una pensión? Hoy, esta semana, nos enteramos de una pensión de 75,000 pesos a la viuda de Johnny Ventura. 65 o 75. 75. Yo FIFA, no sé si es Josefina. Josefina, él le decía FIFA. 75. Le dicen FIFA. Pero Mili Quesada tiene una también. Adalgisa Pantaleón tiene una también. Y esta semana, el año pasado, Fefita la Grande le pidió una pensión al presidente Luis Abinader. Se la dieron, pero se la otorgaron, pero no se la han entregado todavía. No, físicamente no. Hoy se aclara que se están dando los pasos de lugar. Parece que ya no llegó a tiempo la documentación que se le pide. El director general de Jubilaciones y Pensiones, Juan Rosa, aseguró que la merenguera Manuela Josefa Tavares, mejor conocida como Fefita la Grande, sí
recibe una pensión del Estado por valor de 70,000 pesos, pesos desde el mes de junio del presente año, según consta en los registros de esa institución. 5420 es el decreto. Con esta información, Rosa desmiente las declaraciones del artista, quien dijo desconocer que exista una pensión otorgada por el presidente de la República, Luis Abinader. La pensión de la merenguera fue concedida mediante el decreto 5321 de febrero del presente año e inició en junio el pago de la misma. Indica que en los archivos de la institución reposan los documentos que indican que a ella se le ha depositado hasta la fecha 460,000 pesos. Información que puede ser verificada en el sistema de información del Estado. El Poder Ejecutivo aclara, Fefita la Grande cobrará pensión cuando concluya proceso administrativo. ¿A quién le creo entonces? Sí, pero esa es una noticia del otro año. Y alguien la mandó. No, esta noticia es de hoy. Pero mire, ¿quién es que está hablando ahí? La dialisa. El consultor, ¿cuál es el consultor jurídico? No, aquí está hablando el director general de jubilación. ¿Cuál es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo? ¿Cómo se llama? Exacto, Antoliano. Bueno, porque dice que Antoliano Peralta, familia suya, aseguró que la merenguera Manuela Josefa Cabrera Tavares, conocida como Fefita la Grande, cobrará eventualmente la pensión del Estado con la que fue favorecida por el gobierno cuando concluya el proceso administrativo, que normalmente tarda aproximadamente 3 meses luego de que se emitida la orden ejecutiva. Pues la orden ejecutiva se emitió en junio, antes de junio. Ya entonces aquí el encargado de pensiones dice hasta lo que ha cobrado, cuántas veces ha cobrado. 400 desde junio para acá, 460,000. Tienen que ponerse de acuerdo. No es fácil. Eso se ve muy mal que el Poder Ejecutivo dé una información y un funcionario la esté desmintiendo. Tienen que ponerse de acuerdo en eso. A Viquiana se la elevaron a 69. Y Fefita dice que le muestren la prueba de la asignación de los 70,000 pesos que le otorgó el gobierno. Entonces, cuando ella dice eso, es que entonces él dice esta parte, porque con eso la desmiente. Quizás alguien está cobrando. Hay que ver qué pasa. Y si entonces están ahí, bueno, pues Fefita tiene $500,000 casi guardado ahí en una cuenta. Mediante un decreto, no creo que vaya otra persona. No, el decreto es de febrero. Y en junio comenzó a otorgar. Dice que son 3 meses. La orden ejecutiva debe pasar. ¿Qué es eso? Eso no es el decreto. La orden ejecutiva sí. ¿Y están imitando a los americanos? No, pero eso es una. La orden ejecutiva. Es una forma. No, que digan decreto. Que nosotros somos muy copiones. Perdóname, usted. No, es que eso de orden ejecutiva, eso es en Estados Unidos. Pero mire, a usted no le luce. No, como que es una persona que está adelante. Precisamente por eso, porque sé que ese es un término que se usa en Estados Unidos. Aquí no puede usarse porque aquí usamos decreto. La orden del presidente, la orden del Estado. El presidente acaba de iniciar ahora mismo a través de Instagram unas informaciones relativas a los vuelos que se habían anunciado desde temprano, que hoy él daría unas informaciones. Ya lo dijo lo que iba a decir. Parece que no ha terminado, comenzó ahora mismo. Tenemos una llamada, adelante, el patrón. Buenas, ¿cómo están esos jóvenes? Más bien que el carajo. Qué bueno, este es contagioso. Señor. Óyeme, yo tengo 2 cosas, un tema muy bueno. Ajá. Yo tengo hace 35 años en orquesta y me pienso retirar a ver si el gobierno me pensiona. No, está bien. Ayúdenme en eso. Claro, pero tú te lo mereces. Va a ser tu diligencia. Porque están pensionando a gente que realmente ganó dinero y no lo necesitaría y no sé por qué lo pensionan. Cónchale, qué bien usted habló, caramba. Sí. Habló como vocero de PRM. Le felicito. Usted da el detalle. Otra cosa. Lo que usted estaba tratando sobre el accidente del combustible en Caballiano, que yo le conozco bien, de este pueblo. No hubo una explosión en principio. Hubo una volcadura de un camión lleno de 10 o 11,000 galones de gasolina. La gasolina, el tanque se rompió. La gasolina corrió en estado líquido porque los tanques de gasolina no explotan y no están envueltos en una llama donde llega más de 800 grados de calor, rompe el acero, porque lo que prende de la gasolina, de cosa líquida, es los vapores, no el líquido. Entonces, pero sí se produce una explosión cuando ya el tanque está volcado, tiene combustible, la presión interna por el calor va aumentando y entonces ya no hay resistencia total del tanque y ahí puede reventar, pero en principio no reventó. Así es. Un envase
lo llena de gasolina, prende un palo, lo que sea, y solamente está prendido de la parte de arriba hacia afuera los vapores, no el líquido en sí. Así que a ver si me ayudan con la pensión. ¿Cómo no? Bueno. Muchas gracias. Bombero, habló el bombero con propiedad. Hablando sobre lo mismo, se había anunciado, escúcheme, don Jaime, porque lo que se había anunciado es que hoy se realizaría una rueda de prensa en horas de la tarde, donde el presidente Luis Abinader daría algunos detalles relativos a los vuelos, los pasajes aéreos, sobre pasajes aéreos, y esa rueda de prensa es que acaba de iniciar. Bueno. Esperemos que haya novedad con relación a eso. Bueno, sí, porque lo aquí que pueden hacer es quitarle impuestos, lo único. Reducirlo, no quitarlo. Sí, no, pero no, porque el poder Ejecutivo no puede reducir el precio del pasaje. Eso no, son los impuestos. Escúcheme, don Jaime, reducir los impuestos. Sí, pero usted dijo el pasaje. No, jamás. No, es reducir los impuestos. Déjeme decir, vamos a terminar el tema de la pensión y de Fefita. El consultor jurídico dijo que primero se envía el decreto al Ministerio de Hacienda. Antes de recibir el primer depósito, la orden ejecutiva, el decreto, debe pasar por la Contraloría General de la República y finalmente por la Dirección de Pensiones. La pasada ministra de Cultura, Carmen Heredia, fue quien solicitó al Poder Ejecutivo otorgar la pensión en una lista junto a otros artistas y personas del folclore dominicano. Atendiendo a la solicitud que hacen las diferentes instituciones, es que el gobierno central decide conceder las pensiones, explicó Peralta. En el caso de la acordeonista, el decreto fue firmado hace aproximadamente 2 meses. La artista había solicitado una ayuda al presidente Luis Abinader el año pasado debido a que tenía meses sin trabajar con el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. O sea, fue en ese momento que ella eso es de muy mal gusto, solicitó. Esas informaciones encontradas y diferentes. Es de muy mal gusto. Deberían ponerse de acuerdo. Bueno. Claro. Deberían de ponerse de acuerdo, hablar solo uno y decir lo que es. Claro. Eso es muestra de la naturalidad. No. De la espontaneidad. De pensiones tiene primero que esperar que le digan hable. El problema es que los PRDMistas, que son herederos de los PRDistas, se creen que son jefes de sus puestos y no entienden que hay que seguir un escalafón. Pero no puede estar dando información hasta tanto el consultor jurídico no le diga sí, hable, o el presidente. Yo le voy a decir algo a ustedes. ¿Ustedes creen que ese señor de pensiones y jubilaciones no tiene los datos en la mano? Pero lo puede tener, pero fíjate tú ahora la discrepancia que hay entre él y el consultor puede ser jurídico. que el consultor ya eso haya salido de su mano y él no tenga control si ya salió o no. Y dio una declaración. Peor todavía, en tal caso es él el que está desactualizado. Peor que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo esté dando información desactualizada. Peor. Bueno, eso son cosas que pasan en mejores familias. Yo no quiero juzgar a nadie que solicite una pensión o que se la otorgue, porque el corazón de la auyama solo lo conoce el cuchillo. Es un viejo adagio campesino. Fefita ha explicado que, y ciertamente ella duró como todos los músicos, duró un año sin tocar. Y ahora todavía está tocando a cuentagotas, me imagino. Y los recursos se agotan. Además, ¿qué puede cobrar Fefita la Grande por una fiesta? ¿Cuántos artistas dominicanos hay que pueden tener un patrimonio, que pueden tener una fortuna? Se supone que Johnny Ventura era una persona que había hecho dinero. No solo como músico, sino como representante que fue vendedor de la empresa piramidal Amway y que posteriormente fundó otra compañía con un cubano en Miami. Ese se supone que tenía dinero, se supone. Pero de ahí a que tenga, uno nunca sabe, ¿verdad? Cada quien conoce sus cosas. Pero yo no sé, hay otros que yo no puedo juzgarlo, como uno que es locutor y abogado, que también fue beneficiario en estos días de una pensión. Yo no sé si realmente lo necesita o no. Yo me imagino que una gente que tenga de qué vivir no va a estar pidiendo una pensión del Estado, porque hay que tener mucha caradura. Hay que ser como el humorista famoso que murió y el gobierno le pagó toda su enfermedad y sin embargo resulta que tenía hasta una villa en casa de campo. Sí. Y la familia se estaba matando después por esa villa. Óigame, hay que tener un tupé para hacer eso. Yo lo escuché a él y él explicó. Usted se refiere a Freddy Veras Goico. Él explicó. Freddy Veras Goico en un momento determinado. ¿Y qué dijo eso? Cuando todavía estaba en terapia y se daba el pelo y él dijo
que él tenía con qué cubrirse la enfermedad, pero se le iba a invertir en eso prácticamente el patrimonio que tenía, y el gobierno se le acercó. Era Leonel Fernández que gobernaba. Se le acercó y le ofertó cubrirle los gastos. Y él lo aceptó, y él dijo que tenía su villa en Casa de Campo, hubiera tenido que venderla, Pues, y todo eso, y él estaba... le voy a poner entonces la contraparte. Ahora, vivo, otra persona, usted conoce, Ramón Antonio Veras, que fue a New York en estos días a tratarse un problema de salud que tiene, que todavía no sabe exactamente qué es. Una persona llegada al gobierno, pariente incluso del presidente de la República, se le acercó para ofrecerle, pagarle el tratamiento, el viaje a Estados Unidos para su enfermedad. Y él lo agradeció y dijo que no, que mientras él tuviera algo que vender, él no iba a aceptar un centavo. Bueno, es lo que le digo. Entonces, va a depender de cómo piense cada quien. Claro, y es lo que yo le dije fuera del aire, que el que acumula alguna propiedad, algunos recursos, es para echar mano, es como una garantía en un momento que lo necesita. Claro. A mí, en el Gran Almirante, en su oficina antes de la habitación, hablando solo con el presidente, me dijo: Nelson, tú sabes que el gobierno tiene un capítulo para cubrir algún tipo de enfermedad. Cualquier persona que tú creas, que tú veas, cualquier familiar tuyo, tú, cualquier asunto, nada más tienes que comunicarte con nosotros y nosotros le ayudamos en eso. El gobierno tiene un capítulo para eso. Claro, y está bien que el gobierno toque a alguna persona que lo vaya a hacer, que haya hecho aportes. Y si el gobierno puede ayudarle y él lo acepta, perfecto. Ahora bien, cada quien, es una decisión personal. ¿Qué es lo que yo digo con relación a las pensiones? Y es lo que yo quiero equiparar. Es que tantas personas que terminan su vida útil con 8,000 pesos de pensión, algunos porque le falta un papel o un documento, no pueden someter la documentación y no tener nada. Entonces, los músicos, los artistas son muy, les gusta mucho esto de las pensiones, porque una gran parte de ellos, los más famosos, tienen pensiones del Estado. Así es, así es. Ahora, lo difícil es... Déjalo un segundito ahí. Volvemos. ¡Vámonos! Ah, caramba, seguimos en el Patrón de la Tarde por la bacana 105.9, digamos. No, concluí, don Jaime, que aquí tenemos que tratar de buscar un equilibrio con relación a las pensiones y que el mismo gobierno haga una evaluación de tantas personas que están trabajando y no tienen acceso a una pensión. Entonces, tan fácil que hay personas que acceden a ella. Yo no lo digo que no se lo merezcan por lo que hayan aportado al país, pero el que aportó desde una zona franca, el que aportó desde una maquinadora de tabaco, el que aportó desde un conuco vendiendo productos y otros que aportaron de otra manera, también tienen el mismo derecho. Lo único es la accesibilidad que tienen. Tenemos una llamada, adelante, el patrón. Buenas tardes, jóvenes. Buenas, buenas. Nelson, usted acaba de decir por ahí que el presidente le dijo a usted que el gobierno tiene un capítulo para que si alguna persona esté enferma, que acuda a usted. Nelson, y los jodidos, los pobres, los que no tienen a nadie, vaya al Hospital de Esperanza para que usted vea cómo está. Ese es el gobierno del cambio, el que va a tener un capítulo especial para cierto tipo de personas. ¿Y de qué cambio estamos hablando? Bueno, pero él lo interpretó mal, porque yo no hice acepción de personas. De una persona porque el gobierno no tiene los ojos abiertos para detectar uno que esté en Vicente Noble enfermo y otro que esté en Molinillo enfermo y otro que esté en el Sartadero. No, es para los que puedan llegar y tengan acceso y que sepa, pero no para el país entero, porque ni el presupuesto nacional no da ni para cubrir la necesidad del gobierno, que será para cubrir todas las enfermedades. Para eso están los hospitales públicos, para la población dominicana, y la clínica también para el que puede pagar. Imagínese usted. Son excepciones. Y la cola. Son excepciones que se dan porque el gobierno no puede cubrirle a todos y a todas. Ahora, esto de las pensiones, hay que verlo también, que hay que ser un poco más equilibrado con relación a una mayoría de la población que no tiene acceso a este tipo de beneficios. Bueno,
Eso es así.